con muchísimo gusto a nuestro queridísimo Sósimo Camacho, periodista, siempre investigador. Sósimo, bienvenido a Sin Censura, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Antonio Ruiz, qué gusto saludarte. Es un placer estar con ustedes, con la audiencia, por supuesto, de Sin Censura. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, amigo. ¿Cómo te ha ido? Espero que muy bien, muy buena participación hoy en la mañanera. Muy interesante los planteamientos que le haces a la doctora Claudia Sheinbaum. ¿Por qué no empezamos por eso? ¿Por qué no empezamos por estos planteamientos que le haces a la doctora? Hoy creo que fue, pues, hubieron muchos temas y resalta, déjame, vamos a ver si podemos recuperar alguno de tus planteamientos. Los tiene por ahí don David, a ver si nos puede hacer el favor de proyectárnoslos. Para que podamos pues compartirlo con la audiencia de Sin Censura. Es el 21, querido don David, a ver si nos puede echar la mano, don David, el 21. Buenos días, doctora, presidenta de la República, secretaria Ariadna. Buenos días a todas y todos. Sósimo Camacho, de Luces del Siglo. Se ha dicho en semanas anteriores, a propósito de esta sentencia en contra de Genaro García Luna, pues sobre los saldos que generó este personaje en su paso por la vida pública. Se ha hablado de su paso por el narcotráfico, pero también de un esquema para extraer recursos públicos en las que no se había comentado, pero también habría que señalarlo, hasta periodistas en este esquema se encuentran también. Pero lo que no se ha dicho prácticamente nada son sobre los saldos sociales de la persecución que generó contra movimientos campesinos, contra movimientos estudiantiles, contra movimientos incluso de colonos y de trabajadores, porque Genaro García Luna se formó en el CISEN, donde se le enseñó que todo campesino que se organiza es sospechoso de subversión. En ese sentido, persiguió prácticamente de manera obsesiva a la Organización Campesina de la Sierra del Sur de Guerrero. Incluso sobrevivientes de la masacre de Aguas Blancas después fueron perseguidos por Genaro García Luna, a instancias incluso también de algunos empresarios poderosos que estuvieron, pues que fueron muy cercanos al propio Genaro García Luna. Hoy está preso todavía Antonio Barragán Carrasco, sobreviviente de la masacre de Aguas Blancas, integrante de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, después de más de 24 años, 13 de los cuales los ha pasado sin sentencia. ¿Qué se puede hacer, presidenta, para atender este tipo de saldos que todavía estamos viviendo en este país y que corresponden al periodo de Genaro García Luna? Sí, qué bueno que lo mencionas y lo vamos a revisar. Vamos a revisar este caso y otros casos. En efecto, durante ese periodo los movimientos sociales se asumían como criminales cuando eran producto de una injusticia. Entonces vamos a revisar el caso de Antonio Barragán y le voy a pedir a la secretaria de Gobernación que tome este caso. Muy amable, presidente. Querido Sósimo, en estos momentos haciendo una investigación sobre el caso de Antonio Barragán, sobreviviente de la masacre de Aguas Blancas. Cuéntanos un poco de esto, Sósimo, por favor. Claro, con todo gusto, Antonio. Se trata de una situación, decíamos, pues muy complicada, que son parte de los saldos de Genaro García Luna, porque como yo exponía hoy en la conferencia de prensa, mucho se ha hablado acerca de Genaro García Luna como narcotraficante, como culpable de organización delictuosa, culpable también de generar un esquema para saquear recursos del propio erario, incluso aunque ya no fuera funcionario. Y decíamos, en ese esquema financiero hasta periodistas participan y que, bueno, pues hoy está eso investigándose. Ya la semana anterior había dicho la presidenta de la República que se hará justicia, que siguen las investigaciones y que incluso pues hay órdenes de aprehensión también ya generadas por las instituciones mexicanas en contra de Genaro García Luna. Pero no se había comentado este otro saldo que tiene que ver con esta persecución que Genaro García Luna generó en contra de movimientos sociales porque los consideraba prácticamente sospechosos o culpables de ser subversivos. Y de manera particular destaca el caso de la Organización Campesina de la Sierra del Sur. Como se recordará, Antonio, esta organización fue víctima de una masacre brutal, 17 campesinos asesinados a mansalva, inermes, en el vado de Aguas Blancas, y que pues esto generó la indignación de todo el mundo porque se grabó, esta escena se grabó
y gracias a que existía esta grabación, pues no se les culpó a los campesinos, ya todo estaba preparado para decir que eran guerrilleros, que estaban armados y que ellos habían atacado a las policías y que entonces en respuesta pues estas habían asesinado a 17 campesinos. Este teatro se les cayó y quedó acreditado que estos campesinos pues fueron asesinados a mansalva, pero lo que ocurrió después, Antonio, fue que vino una persecución ya silenciosa, en complicidad con los medios de comunicación entonces todopoderosos prácticamente, y a esta organización pues prácticamente se le desarticuló y varios de sus integrantes fueron perseguidos, decíamos, de manera obsesiva por Genaro García Luna. Antonio Barragán Carrasco, junto con otros militantes de la organización, pues fueron aprehendidos, torturados. El protocolo de Estambul, una vez que se les aplicó, tiempo después, acreditó que fueron objeto de tortura y mediante esta tortura pues se incriminaron de delitos que no cometieron. Antonio Barragán Carrasco es el último de los integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur que está preso. Los demás pudieron salir, sobre todo en el sexenio anterior, luego de 2 programas que generara el gobierno de López Obrador, uno sobre amnistía y otro sobre liberar a personas injustamente presas. Sin embargo, el caso de Antonio Barragán Carrasco pues se ha complicado por varios asuntos que tienen que ver con el propio poder judicial que tenemos hoy en México y que sin embargo pues no ha podido ser liberado. Importante, decíamos, este caso porque da cuenta de otro de los saldos que también generó el paso de Genaro García Luna por las instituciones de seguridad de este país. Sí, son tantas cosas. Fíjate que ahora que mencionas este supuesto combate contra de también grupos subversivos, entre comillas, me viene a la mente el perfil que le hizo nuestro compañero y colega periodista Francisco Cruz, Paco, en este libro de García Luna, El Señor de la Muerte, en el que una y otra vez muestra cómo es que este sujeto quiso copiar o quiso tener mucho la personalidad de J. Edgar Hoover, quien, pues tú lo sabes perfectamente, persiguió también a grupos subversivos, según él, y tuvo pues un paso muy oscuro en el Buró Federal de Investigaciones acá en los Estados Unidos. Más o menos lo mismo este cuate, ¿no? Tratando de copiar toda la idea de un J. Edgar Hoover. No me sorprende que también haya perseguido con toda la fuerza pues grupos que más que subversivos tuvieron que haber sido de lucha social y que son siempre necesarios para un país, para la gente. Los grupos de activismo son siempre necesarios para, no para oponerse, sino para ser parte de las justas demandas, Sósimo. Perfecto, y tienes toda la razón. Estamos hablando de una organización eminentemente social, una organización con métodos pacíficos de manifestarse, de lucha firme, pero finalmente pacíficos. Y también tendremos que señalar, incluso aunque en algún momento otros movimientos pudieran decantarse por la organización armada, etcétera, pues entonces se les tendría que haber llevado ante las instancias judiciales, pero de manera honesta, sin tortura, sin ningún tipo de torcimiento de la ley, como prácticamente lo hizo en ese momento Genaro García Luna. Entonces, en efecto, hoy de hecho decía la propia presidenta de la República, durante todo este tiempo del calderonismo, pues se consideró a los movimientos sociales como criminales. Y es que no se nos tiene que olvidar también eso. Se criminalizó todo tipo de organización prácticamente social, e incluso cuando dentro de esta ola de asesinatos, de masacres vinculadas al narcotráfico, también se asesinaba a defensores de derechos humanos, de medio ambiente, campesinos, indígenas, etcétera. Inmediatamente el discurso de las autoridades y de los medios de comunicación preponderantes entonces era de que pues algo debían, en algo andaban, es decir, criminalizar la propia participación política. Y en ese sentido, Antonio, me gustaría referirme también al otro caso que le hice yo, le planteé hoy a la presidenta de la República en la conferencia de prensa, el caso de Carlos Sinué Cuevas Mejía, también un estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras, activista, tesista ya en ese momento en el que fue asesinado, ejecutado a mansalva, donde hay muchísimas irregularidades que han llegado a que el caso no avance. Se trató, en este caso, de un estudiante que fue asesinado al bajarse del autobús que lo llevaba hacia su domicilio después de salir por la noche de Ciudad Universitaria, y de acuerdo con las propias investigaciones, que habría que señalar, el avance es gracias al tesón de la propia madre de Carlos Sinué,
que no ha quitado el dedo del renglón, pues se pudo acreditar que había patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina entonces, en el momento en el que fue asesinado Carlos Sinué Cuevas Mejía, que al lugar de los hechos se presentó un integrante del ejército mexicano del área de inteligencia, que también en el lugar estuvo un integrante de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública, y que la patrulla fingió, después del asesinato, que no se había enterado, se fue a dar una vuelta y después regresó como si apenas estuviera tomando nota del asunto. Y las grabaciones, muchas de estas grabaciones se perdieron, que supuestamente quedaron obsoletas, algunas de ellas en poder de la UNAM, porque daban cuenta del acoso que ya recibía en las propias instalaciones universitarias este alumno, y que decíamos, pues han ido una a una destruyendo las pruebas, y conforme pasa el tiempo, pues más complicado resulta resolver este asunto de ejecución extrajudicial, y que también decíamos, le planteamos hoy a la presidenta de la República, porque no se trata solamente de una persona que de suyo ya es importante, ya es suficiente para indignarnos y para darlo a conocer, sino que también este caso reveló una probable red de contrainsurgencia y espionaje al interior de la UNAM, que incluso pues ha tenido este tipo de saldos como el asesinato de Carlos Sinué, por mencionar alguno. Tú recordarás, Antonio, hace algunos años ocurrieron una serie de asesinatos incluso al interior del propio campus universitario, y otros de estudiantes que eran ultimados cuando se trasladaban hacia sus propios domicilios. Es algo que en su momento también hemos documentado, y por eso hoy también consideramos importante planteárselo a la presidenta de la República. Sí, es muy importante que lo tengan en el radar, y lo tienen en el radar, ¿no? Nos hemos sorprendido en Sin Censura, Sósimo y querido público consentidor, de saber que a lo mejor suena que, sí, lo vamos a revisar y etcétera. No, pero sí, ahí nos tienen, ahí revisan todo lo que se está publicando, todo lo que se está viendo. Pero pues, ¿qué te parece que vamos a otro tema importante también que tiene que ver con la seguridad? ¿Por qué no hablamos de lo que ocurrió la semana pasada, aunado a lo que ocurre el fin de semana en cuanto a violencia en Sinaloa, en Guerrero? Pero tenemos también que ver la parte de los coches bomba ahí en Guanajuato. Un Guanajuato que lo hemos platicado hasta el cansancio, bueno, pues es gobernado por el PAN, y donde tú, Sósimo, bueno, encontraste que se desarrollaba alguna de las células más importantes de esta, pues no sé cómo llamarle, ¿no? De este grupo de choque con mucho poderío llamado el Yunque. ¿Qué nos puedes decir de estos últimos atentados, Sósimo? Bueno, sí, realmente se trata de una situación pues muy complicada, porque se está elevando el nivel de confrontación cuando estamos hablando ya de la utilización de coches bomba. Pues sí se eleva, decíamos, el propio nivel de confrontación, porque ya no solamente en este caso está buscando pues atentar en contra de otros integrantes de la delincuencia organizada, sino también en contra pues de la población o de autoridades. En este caso habría que recordar que estos coches bombas se colocaron afuera de presidencias municipales, y con los saldos que esto pudiera incluso generar. En ese sentido, nos preguntábamos ya, ¿por qué Guanajuato tiene estas características? ¿Por qué en Guanajuato? Porque no es la primera vez que se utilizan coches bomba. Ya en años anteriores, ocurrió en 2022, en 2021, se hicieron estallar coches bomba. Se trata de un estado que en efecto es gobernado ya desde hace bastantes años por el Partido Acción Nacional, con una fiscalía que no se renueva, aunque ya la semana pasada anunció la presidenta Claudia Sheinbaum que había dialogado con la gobernadora de Guanajuato, y que sí, en efecto, se había acordado la remoción ya de este funcionario. Pero bueno, mientras tanto, decíamos, pues Guanajuato se ha convertido en un caldo de cultivo para este tipo de violencia, que afortunadamente pues no se replica en otro tipo de entidades de la República. Me refiero particularmente a estos coches bomba. En ese sentido, pues sí, cabe la pena destacar que se trata, decíamos, de una entidad donde se ha enquistado de manera muy importante el Partido Acción Nacional, pero no el Partido Acción Nacional en su conjunto, sino además la parte más recalcitrante, más ultraderechista, y que en efecto tiene sus orígenes en el propio Yunque, esta sociedad secreta, profundamente violenta, y que había llegado al poder, decíamos, a la Secretaría de Gobernación Federal con Vicente Fox. Entonces, por supuesto que no se descarta
el que desde el propio gobierno del estado, no me refiero a la actual gobernadora que además va entrando, pero así a las estructuras que ya están ahí enquistadas desde hace tiempo, pues se genera el caldo de cultivo para este tipo de actos, este tipo de atentados. Entonces creo que sí es importante estar atentos a lo que pueda ocurrir ahí y sí demandar que este diálogo que ha efectuado el gobierno federal con el estatal, pues se fluya rápido, fluya también los cambios que ya se anunciaron para la propia fiscalía y que en efecto pues se desarticule a este tipo de grupos porque, Antonio, me parece que si están dispuestos a hacer eso, pueden seguir apostando más grande y empezar a realizar otro tipo también de atentados. ¿No te parece que con esto a lo mejor buscaría precisamente el Partido Acción Nacional tener la propuesta, tener la excusa de solicitar que se tipifique al narcotráfico como terrorismo? Esto con tal de que pues también se pueda configurar la excusa que busca Donald Trump o que busca Estados Unidos en lo general para mandar infantes de marina o alguna especie de bombardeo a México, asegurando que es en contra pues vamos, de los grupos del crimen organizado. ¿Qué opinas de esto, Sosimo? Sí, habría que señalar también esta otra parte que bien observas y que a mí se me había pasado. Se da también en el contexto de las declaraciones de Marco Cortés, el presidente nacional del PAN, en el que, bueno, pues él pide prácticamente que se tipifique como narcoterrorismo este tipo de actividades criminales. Y recientemente había un artículo en La Jornada a cargo de un experto en seguridad nacional como el general Carrillo Lea, que decía, si Marco Cortés no es tonto, lo parece, o incluso es un despatriado que con tal de conseguir sus propios objetivos, pues está traicionando la causa de los mexicanos. Es que, en efecto, bien lo comentas, buscaría que al tipificarse como narcoterrorismo, pues entonces estaría dando las propias herramientas a Estados Unidos para generar algún tipo de intervencionismo, como lo ha hecho en otras partes del mundo, y que habría que señalarlo, porque algunos podrían decir, pero es que nos va a ayudar. Pues no, habría que señalar que este tipo de intervenciones de Estados Unidos, uno, ni siquiera buscan en realidad erradicar algún problema real, sino que es utilizado para apuntalar los propios intereses de este imperio de Estados Unidos, sino que además termina por perjudicar a toda la población a la que supuestamente va a salvar. Y no hablemos solamente de Oriente Medio para que nos demos una cuenta de cómo está la situación allí. Hablemos de lo que pasó en Chile, hablemos de lo que pasó en su momento en Colombia, de lo que pasó en Panamá. Es decir, tenemos incluso pues ejemplos totalmente cercanos, más recientes y de la propia región a la que pertenecemos, que es América Latina. En ese sentido, pues para nada que se ajustaría este tipo de demanda de Marco Cortés. Ha sido ya rechazado prácticamente por la totalidad del sistema político mexicano, a excepción del PAN, este tipo pues, de ocurrencias de este personaje, pero que en efecto estos atentados ocurren en ese contexto en el que Marco Cortés e integrantes del PAN piden que se tipifique como terrorismo lo que está ocurriendo para justificar la intervención de Estados Unidos. Sí me parece muy, muy lamentable esta situación. Sí, sí, es muy lamentable y preocupante, además de que podría haber pues problemáticas en todo esto. Mira, le quiero pedir al equipo que nos grabe, porque hay otro tema que también es muy, muy fuerte y que nos propones por aquí, de cómo es que, perdón que hasta cantiflé con esto, recientemente aquí en Sin Censura tuvimos al flautista, yo diría el mejor flautista del mundo, Horacio Franco, y a un representante de estudiantes del conservatorio hablándonos de pues esta eh, problemática que existe en el conservatorio del paro. Y además, bueno, pues ahora esto que publicas ahí en Luces del Siglo, querido Sósimo, me llama mucho la atención al hablar pues de este tipo de situaciones que han venido ocurriendo alrededor de las artes. Nos planteas por ahí que la familia Frank Mora quiere mantener el control de la Facultad de Música de la UNAM. ¿Es correcto eso, Sosimo? Sí, totalmente correcto. Aprovecho para invitar a la audiencia a que pueda revisar también este reportaje que hemos publicado ahí en Luces del Siglo, lucesdelsiglo.com, y que en efecto documenta lo que está ocurriendo en pleno proceso para renovar
la dirección de la Facultad de Música, una facultad muy, muy entrañable, muy prestigiada, esta Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México, y que habría que señalar, tienen un presupuesto muy respetable, estamos hablando de 253 millones de pesos al año, estamos hablando de que Teresa Frank Mora, hermana de Julio Frank, quien fuera secretario de Salud con Vicente Fox, hoy está ganando 104,000 pesos al mes por dirigir la Facultad de Música, y se ha convertido esta facultad, como muchas otras en la Universidad Nacional Autónoma de México, pues objeto de botín por parte de estos grupos, más bien ligados al panismo de 2000, desde el año 2000 para acá, que varios de estos grupos se fueron también enquistando en la UNAM, y que, bueno, pues hoy que hay la oportunidad de renovar a la dirección, resulta que 7 de las 10 personas candidatas son parte del mismo grupo que comanda Teresa Frank Mora. Una suerte de saturar saturar estas posibilidades, decíamos con 7 de 10, pues para que dentro de todos al menos quede de nueva cuenta alguien más del propio grupo de Frank Mora. Y resulta hasta burdo, Antonio, si me permites esta expresión, porque de los 10 aspirantes, decíamos, se encuentran, por ejemplo, Alejandro Barceló Rodríguez, Luis Gonzaga Pastor Farril, María Eugenia Cadena Guzmán, Teresa Navarro Agraz, Edgardo Espinosa Hernández, Miguel Ángel Villalobos Rangel y Fernando Domínguez de Gorreta. Y para que nos demos una idea, porque uno podría escuchar nombres y ya, pero para que nos demos una idea de cómo están precisamente pues enlazados estos candidatos, entre ellos, Luis Pastor se desempeña como secretario técnico de la facultad desde hace 12 años y es esposo de Irlanda Poblano Domínguez, la actual asistente de la propia directora Teresa Frank. Otro ejemplo es el de Alejandro Barceló, quien es el secretario académico de la gestión de Frank Mora, y como ella suma 8 años en el cargo, es esposo de Gabriela Priscila Cermeño Barrón, titular de la Unidad de Planeación y Evaluación Académica de la misma administración, y así nos podríamos seguir con los otros candidatos. Aquí lo que debe quedar claro, pues es que el Consejo Técnico de esta facultad elegirá a una terna, es decir, a 3 personas que serán propuestas finalmente a la Junta de Gobierno para que ésta a su vez determine quién dirigirá la Facultad de Música. De prosperar estos intentos de la hermana de Julio Frank, pues será el mismo grupo el que siga controlando por otros al menos 4 años más los destinos de esta Facultad de Música. Querido Sósimo, antes de cualquier cosa, déjame integrar a la conversación a nuestro queridísimo Vicente Serrano, que quiere pues también hablar contigo, saludarte. Vicente, te vemos y te escuchamos. Gracias, Toño. ¿Cómo estás, mi querido Sósimo? Qué Gracias gusto. por llegar a la cita. Qué gusto, Vicente. Siempre es un placer platicar contigo, con Antonio y con los demás compañeros de Sin Censura. Siempre un equipo de primera. Gracias, disculpa que me quedé sin batería hace un rato, pero antes de que te vayas, ¿por qué no hablamos también de este papel de los medios de comunicación? Estabas hablando de la situación de violencia, sobre todo Guanajuato, ¿no? Pero cómo ahora también traen en los medios una pues narrativa de que cambió, según ellos, ¿no? La estrategia de seguridad, que ya no es abrazos, no balazos. Y retoman este video, yo lo platicaba con César Gutiérrez Priego, que tiene muchos contactos militares, con muy mala fe de esto de mátalos, 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 algo así se alcanza a ver en un operativo militar. En realidad la estrategia no ha cambiado, que sigue siendo ir a la raíz del problema. El presidente Andrés Manuel, expresidente Andrés Manuel López Obrador, lo dio a conocer por lo de abrazos, no balazos, pero sigue siendo la misma estrategia en lo general de seguridad. ¿Qué es lo que sabes tú, mi querido Sósimo? Y te lo pregunto porque pues aquí está también el papel de la Sedena, de la Marina y de la Guardia Nacional, que ahora también estará bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sósimo. Así es, Vicente. Pues bueno, en efecto, yo no veo ningún tipo de cambio realmente sustantivo entre la política de seguridad anterior a la actual, basándose, en efecto, como ya bien comentabas, en atacar las causas más que generar una suerte de mátalos en caliente, como ocurrió durante el sexenio de Felipe Calderón.
No, lo que está ocurriendo sí es que hay algunas expresiones producto de este intervencionismo estadounidense a favor de una de las facciones del cártel de Sinaloa en la disputa intestina que esta organización ya tiene meses llevándose a cabo. En realidad había una suerte de disputa ya entre los dos grupos mayores del cártel de Sinaloa desde hace algunos, no incluso meses, sino alrededor de un par de años, entre pues los Chapos, como se les conoce hoy actualmente, y la Malliza, es decir, entre las facciones de Ismael Zambada García y también las del Chapo Guzmán. En ese sentido, vimos un intervencionismo estadounidense para favorecer en esta disputa interna a una de las facciones, a la facción del Chapo Guzmán, no solamente generando este intervencionismo en México, sino generando sobre todo esta violencia desbordada, reactiva del propio cártel. Entonces, eso es lo que hemos estado también viendo en Sinaloa, por supuesto, pero no solamente en Sinaloa. El mismo Guanajuato es parte de esto. En Guerrero es parte de esto. Entonces, en efecto, ocurren este tipo de enfrentamientos, este tipo pues, de detenciones, no porque en efecto haya cambiado de manera abrupta la política de seguridad, sino porque pues hay una actividad distinta, emergente, de estos grupos ante lo que ocurrió en una organización tan grande, la más grande del mundo, como el cártel de Sinaloa. Y en ese sentido me gustaría destacar también algo más, Vicente, ya que me das la oportunidad. Recordarás que recientemente en Tecpan Galeana detuvieron dentro de estos grupos criminales a 11 ciudadanos de Guatemala con con armas de alto poder, no solamente fusiles de asalto AK-47 y R-15, sino también fusiles Barrett 50, Mini-Me 750, equipo especializado táctico, es decir, perfectamente pertrechados. Después detuvieron a 6 más. Todo parecería indicar que se trata precisamente de aquellas personas que el cártel de Sinaloa en su momento contrató y que tenían origen en el ejército, en la tropa caibil del ejército de Guatemala. Esto también es de ponerse muy, muy alerta porque se trataría de fuerzas altamente especializadas para hacer daño y que, bueno, pues fueron precisamente detonadas o llegaron a México en tiempos de Felipe Calderón para oponerse a los Zetas, que era el grupo aeromóvil de fuerzas especiales del ejército mexicano cooptado por el cártel del Golfo. Es decir, como sea, Estados Unidos tiene mucha responsabilidad en lo que está pasando en México y esperemos que estos enfrentamientos entre las facciones del cártel de Sinaloa, a la que ha entrado el cártel Jalisco Nueva Generación apoyando a los Chapos, pues terminen ya también por empezar a sosegarse y que siga fluyendo la estrategia de atender las propias causas, generar otro tipo de condiciones sociales que no les den la oportunidad a estos grupos de narcotráfico de seguirse reproduciendo. Pues siempre complicados temas los que abordas, mi querido Sósimo, y para eso se necesita un gran trabajo, siempre reconociendo tu labor en este espacio que también es tuyo, te lo he dicho en diferentes ocasiones, y esperemos que regreses muy pronto para seguir exponiendo precisamente la información sin censura. ¿Por qué no cerramos invitando a esta audiencia diferente e inteligente a que apoye tu trabajo independiente, querido Sósimo? Muchas gracias, Vicente. Pues en efecto me encuentran en redes sociales como Sósimo Camacho, tanto en X como en Facebook, y también estoy reporteando en Luces del Siglo. Le invito también a que consulte lucesdelsiglo.com. Ahí podrá encontrar este tipo de temas que estamos investigando. Estoy investigando junto también con otros compañeros de propio Luces del Siglo, Vicente. Pues estamos al pendiente, si te parece, Sósimo. Saludos a todos ahí en Luces del Siglo. Le mando, por cierto, aprovecho la oportunidad de mandarle un saludo a Monero Manrique y pues a los amigos que hacen la diferencia desde medios independientes y alternativos. Te mando un abrazo, querido Sósimo, y quedamos al pendiente. Un fuerte abrazo, Vicente, fuerte abrazo, Antonio. Muchas gracias por todo. Saludos a todo el equipo. Claro que sí, te mandamos un abrazo, querido Sósimo Camacho, hablando con nosotros sin censura.